el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 17. Dice la Escritura: no hay nada oculto, no hay nada velado, no hay nada confidencial que no haya de ser manifiesto, que no haya de ser notorio, visible, ni secreto, oculto o escondido, que no haya de ser conocido y salga a la luz. Fíjense en este versículo qué grave es. Qué grave es que no hay nada oculto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 24 al 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, quiere decir, son ya evidentes, antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y los que son de otra manera, es decir, las obras que no son buenas. No pueden permanecer ocultas, no pueden permanecer escondidas, no pueden permanecer tapadas. Si nosotros pudiéramos tomar en cuenta cada palabra que dice la Escritura, nos iría mejor. No seríamos una punta de chismosos, calumniadores. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto. Al final se va a saber y vamos a quedar como perros avergonzados, con la cola entre las piernas, huyendo. ¿Por qué? Porque se hacen evidentes las palabras que salen de nuestra boca. Las acciones inmorales, las acciones obscenas, que eran impensables algún tiempo atrás, ahora son tan comunes, tan frecuentes, tan habituales y diarias. Y por esta causa, líderes cristianos y líderes no cristianos, líderes seculares, grandes y pequeños, caen en pecados sexuales y escándalos inmorales. Muchos se hacen adictos, seguidores, discípulos de la pornografía. Otros se acostumbran a delinquir y hay una presión muy alta por el dinero. Y la mayoría quiere vivir en un nivel que no le corresponde. Y ese es el gran problema, que quedan atrapados por mamón. Porque tienen sus ingresos, los ingresos no le da, pero no aprenden a administrar. Y por eso delinquen y traen descrédito tanto a la institución que pertenecen como a la iglesia donde se congregan. Y así poco a poco van rebajando el nivel de moralidad, el nivel de conciencia y hacen hablar para todos los creyentes, aun cuando el proverbio popular dice: no todos son harina del mismo costal, de la misma bolsa. Por eso un buen cristiano debe cuestionarse, debe preguntarse, revisarse, reflexionar acerca de su propia vida. ¿Tengo una vida íntegra? ¿Vivo una vida honrada, honesta? ¿O estoy permitiendo que la cultura dicte, imponga, establezca las normas de mi diario vivir? Toda persona tiene que evaluarse y observar bajo qué normas está viviendo,
¿Se está acomodando por temor a las normas del mundo o se mantiene a pesar de los tiempos en las normas de la Biblia? Porque si no está firme en la fe, si no está siendo instruido con una doctrina sana, está siendo engañado. Y una mala enseñanza produce creyentes defectuosos, creyentes incompletos, creyentes mutilados, porque la lejanía del mensaje de la cruz, la lejanía del arrepentimiento, de la santidad, ha desarrollado un nivel de engaño tan, pero tan grande, tanto en la iglesia como en la nación y en las naciones, porque hay una consigna mundial de destruir lo que es de Dios. Todo esto acontece porque no hay temor de Dios. Y para una persona que no es creyente, el temor de Dios es temor al juicio, es temor a la muerte eterna, pero el temor de Dios es más que eso. El temor de Dios es para santidad, es para pureza, es para justicia. Qué vergüenza más grande que vengan los muchachos de afuera, se saquen las jóvenes y después funcionen como si fueran del mundo. No es lo mismo llegar toda funcionada y que Dios le ponga un sello para que puedan encontrar un marido a su tiempo que le dé honra a su cabeza. Lo triste es cuando se la saca de aquí o se lo saca de aquí y comienzan a delinquir afuera y entonces se diluye el evangelio y se convierte en una vergüenza. El temor de Dios es un don, es un regalo, es una dádiva del Espíritu Santo. Cuando se entiende quién es Dios, entonces se comienza a desarrollar el verdadero temor de Dios, porque está escrito que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque la verdadera sabiduría viene con el entendimiento de cuánto Dios aborrece el pecado y cómo lo disciplina donde quiera que se manifieste, tanto en el grande como en el pequeño. Pero por falta de temor de Dios, muchos líderes caen porque la mayoría no se dan cuenta de los síntomas, no toman en cuenta las señales de alarma y el resultado natural normal es la caída. Con la caída no solo ellos sufren todos, sufre la familia, sufre la iglesia, sufren los líderes, sufren los padres y sin duda que hay gente que lo señala y poco a poco la sal que dice Dios que tenemos comienza a ser pisoteada. Después no saben cómo reponerse y por esa causa se van acostumbrando a vivir así y van abandonando su liderazgo en la fe y se van quedando arrinconados, condenados, abandonados, marginados, porque la vergüenza no los deja y el enemigo nunca deja de acusarlos. Y los está acusando continuamente, permanentemente, de día y de noche, tan solo porque no sabían pedir el temor de Dios, que es fundamental para la santidad. La paz de Dios viene con el temor de Dios. Hay varias clases de temor. Está el temor religioso, está el temor del hombre y está el temor de Dios. ¿Qué es temor? Temor es miedo, es recelo, es turbación, es eso que se siente al considerar algo perjudicial o negativo. Es decir, tiene miedo de que ocurra.
Vemos el temor religioso primero porque según algunos ateos, el miedo es lo que lleva al hombre a la religión. Y ese mismo miedo es el que impide a los hombres zafarse de ella. Porque si se acerca a la fe por miedo, por ese miedo no se apartará, pero se convertirá en un pobre religioso. El miedo de un niño se considera una defensa natural porque lo libra de muchos peligros, pero el miedo de un adulto es considerado como vergonzoso y como parte de cobardía. Proverbios 29-25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. Es decir, el temor del hombre colocará lazo, colocará emboscada, acechanza, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una de las cosas que afectan más al hombre es precisamente el temor. Temor es una palabra que está en todas partes, porque nuestras vidas pueden ser afectadas precisamente por diferentes tipos de temores. El temor no respeta la condición humana, no respeta la edad. Es por eso que el temor del hombre produce una atadura espiritual y hay que eliminar de la mente el temor destructor, el temor negativo, el temor dañino. Porque el temor nos permite actuar con responsabilidad también. El temor es el mismo miedo al fracaso. Y esa es la razón por la cual por la que los cristianos no hablan de su fe, es por temor. ¿Temor a qué? A la burla. Temor a que hagan chistes de su vida. Temor a que lo llamen fanático. Temor a que le digan beato. Temor a que le digan religioso. Esto es casi normal en una sociedad plagada de temor al fracaso, de temor a los problemas económicos, a la enfermedad, a la inseguridad ciudadana. Pero Dios nos ha colocado en este mundo para alumbrar, no para vivir en tinieblas de temor. Por eso Dios siempre, cuando se manifestaba al hombre, le decía, no temas, no temas. Porque Dios no se complace ni con los incrédulos ni con los cobardes. Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice la Escritura. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea que mueren físicamente y mueren espiritualmente porque nunca estarán en la presencia de Dios. Y el temor se vence desarrollando más confianza, más compañerismo con el Dios que decimos creer. Salmo 108, verso 6. Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Bueno, el hombre puede abusar de nosotros. El hombre puede despedirnos del trabajo. El hombre puede humillarnos. Y si vivimos pensando en eso, el temor nos va a controlar. ¿Y el temor de Dios? Bueno, el temor de Dios es diferente. El temor de Dios es una asombrosa reverencia y respeto hacia Dios, viendo que Él es totalmente santo y justo.
lleno de misericordia, lleno de verdad, y recompensa al obediente en la fe, y juzga y corrige al desobediente. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo. ¿Para qué lo necesitamos? Para santidad. Porque el temor de Dios lo aparta a uno del mal. Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que todo lo debemos a la misericordia de Dios. Inclusive el temor de Dios nos coloca en el principio de ser sabios, en el principio de la sabiduría. Salmo 34:12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Porque el temor de Dios no se trata de un temor religioso, no se trata de un temor humano. En Génesis aparece la primera vez la palabra miedo. En Génesis 3:10, cuando dice Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Es aquí donde la palabra miedo aparece por primera vez como una experiencia emocional humana, como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios. Miedo implica una falta de relación con lo que es objeto de miedo. Ya no había comunión con Dios. Había comenzado Adán a esconder sus sentimientos, y lo que había sucedido lo escondieron, no quisieron contárselo a Dios. Por eso es que al escuchar la voz de Dios, ¿qué sintieron? Miedo. Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros los santos, pues nada faltará a los que le temen. Dios ha provisto un temor para ayudarnos porque Él nos ama. Jeremías capítulo 32, comenzando en el verso 40. Jeremías 32:40 dice: haré con ellos un pacto eterno. No desistiré, no renunciaré a hacerles bien, y pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten, para que no se retiren de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Yo pondré temor en el corazón de ellos. Aquí está la revelación de la fuente o del origen del temor de Dios. Es Dios mismo quien coloca en el corazón del hombre el temor de Dios, porque el temor de Dios es de naturaleza divina, mientras que el miedo es de naturaleza humana. Existe un temor divino, existe un temor humano, y cuando Dios dice en su palabra: no se turbe tu corazón ni tenga miedo, ¿a qué clase de temor se está refiriendo? Al temor humano. El miedo humano implica distancia. Si uno tiene miedo, no se acerca, ¿no es cierto? Y si uno tiene miedo es porque no tiene relación. No hay unión, no hay relación, no hay comunión, entonces no conoce, no sabe, tiene miedo. El temor de Dios es el remedio perfecto contra el miedo humano, porque el temor de Dios nos capacita para poder ser fiel a Dios,
para poder tener un amor sincero para Él y para poder andar en sus caminos. ¿Por qué sigue usted a Dios? ¿Porque le tiene miedo? Está equivocado. No quiere es que le siga porque le tiene miedo. Quiere que le siga por amor. Porque Él por amor se entregó a la cruz. A la muerte de cruz. Para que nosotros seamos perdonados y salvos. Jeremías dice de parte de Dios: yo me alegraré con ellos haciéndole bien. Me alegraré con ellos. ¿A qué bien se refiere Dios? Mire cómo van las preguntas. Usted lee y tiene que preguntarse: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿A qué bien se refiere Dios? Se refiere a los beneficios del temor de Dios, porque muchos son los beneficios del temor de Dios. Por ejemplo, el temor de Dios trae salud. Proverbios 3, 7 al 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque el apartarte del mal será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El temor de Dios trae amistad con Dios. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima, quiere decir, la amistad cercana de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer sus pactos. 3. El temor de Dios hace que nos vaya bien. Eclesiastés capítulo 8, verso 13. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. 4. El temor de Dios trae protección. Salmo 34, 7. El temor de Dios trae protección. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. 5. El temor de Dios trae larga vida. Proverbios 10, 27. Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumenta, amplía los días o años de vida, mas los años de los malvados serán acortados, disminuidos, quiere decir. 6. El temor de Dios hace crecer la iglesia. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas las iglesias andando en el temor del Señor y se acrecentaban, se fortalecían por el Espíritu Santo. El temor de Dios se ha deformado, se ha desfigurado, se ha distorsionado, porque la mayoría prefiere predicar del amor de Dios, de la bondad de Dios, más que de su autoridad y de su juicio. El pueblo del Señor tiene que saber que Dios juzgará al mundo y tiene que saber también que juzgará a cada uno de nosotros. Entonces, muchos, para no asustar a la gente, prefieren enseñar solo de la bondad de Dios. Pero la gente tiene derecho a saber. Conteste la pregunta. ¿La gente tiene derecho a saber?
La gente tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber a que Dios es bueno, pero también tiene derecho a saber que Dios es justo y que solo se van a salvar los que obedecen el Evangelio de Jesucristo. Entonces, santos y pecadores sabrán al final de los tiempos que es justo. ¿Cuándo? Cuando seamos juzgados. Ay, yo pensé que no nos iba a juzgar a nosotros. Hay dos juicios. El juicio nuestro lo va a llevar a cabo Jesucristo. El juicio de los impíos lo va a llevar a cabo el Padre. El juicio nuestro no es para meternos al infierno. Es para ver qué hemos hecho en el cuerpo. El otro juicio es para despacharlos a la segunda muerte, que es la separación con Dios eterna. Por esa causa debemos predicar sobre el temor de Dios para que el pueblo mismo lo desarrolle y lo pida con vehemencia. El creyente que no tiene temor de Dios trabaja al ojo, le roba al patrón, no cumple sus horarios, tiene amante, vive en concubinato, odia en vez de amar, no perdona, son tacaños con su dinero, son materialistas y todavía afirman que son cristianos y no conocen el temor de Dios. Este tipo de cristianos son los que el apóstol Santiago los llama de doble mente. Quiere decir que tienen una mente bipolar, tienen doble ánimo, vienen a ser esquizofrénicos, dicen una cosa pero viven otra y lo único que están consiguiendo es mentirse a sí mismos. Necesitamos volver a la verdad de Dios, necesitamos volver al mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es sencillo, no hay dónde perderse. El que anda en luz es de Dios y el que anda en tinieblas no ha conocido a Dios. Así que hay que volver al camino recto y ver dónde nos hemos desviado y volver a la senda antigua, viviendo de acuerdo a lo que decimos creer. Porque un cristiano dual, de doble vida, de doble personalidad, no tiene razón de ser, no importa cuánta unción digas tener. Si no desarrollas temor de Dios, de nada te servirá en el juicio. Por eso la Escritura afirma, el que esté firme, mire que no caiga. Quiere decir, no te confíes en tu corazón, no te confíes en tus sentimientos. Recuerden que los ángeles no fueron perdonados. Los que pecaron, los que se levantaron junto con Satanás, no fueron perdonados. Y ellos vivían en la luz. Vivían cerca de Dios. Perdieron el temor de Dios. No reconocieron su carácter y fueron echados de su presencia. Lo que asombra aquí es que ellos no vivían en tinieblas, vivían en la luz. Fueron creados sin tinieblas y con el poder del reino. O sea que ellos no eran unos pobres ignorantes, pobre diablo era ignorante. Ellos no eran ignorantes, ellos se equivocaron. Por eso es que no pudieron ser perdonados. Por eso es tan importante el temor de Dios, porque el juicio de Dios, ¿dónde comienza? En la casa. Está hablando en la iglesia. El juicio de Dios comienza en la iglesia, porque en la iglesia es la que más conoce de Dios. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana
y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.